Bien, ponemos a grabar entonces desde este momento la clase. La idea es que, en función de la teoría que vimos la semana pasada, que bueno, que estuvo Martín solo en el aula virtual, eh, tratemos de ver esos ejercicios. Yo le había dado una guía de ejercicios hace como 3 o 4 semanas atrás, en donde había algunos que todavía no los podían resolver porque justamente les faltaba esta parte de la teoría, que es resolver la ejercitación cuando las distribuciones de frecuencias con las cuales nosotros tenemos que trabajar son en cantidad abultada, y los números que vamos obteniendo en cuanto a la muestra, la encuesta, como querramos llamar el estudio que realicemos, son todos distintos. Entonces empieza a haber una situación de que se hace complicado armar una distribución de frecuencias con datos únicos. ¿Sí? ¿Se acuerdan con el ejemplo que trabajamos siempre desde un comienzo? Que era el número de hijos de una familia. Bueno, nosotros si entrevistamos a 10 familias, vamos a obtener números que habíamos dicho que podían ir desde 0 hasta que no tenga ningún hijo, hasta un máximo de 4, 5, 6, hipotéticamente, y ya más de eso va a ser difícil que encontremos datos, que puede haber obviamente. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, si medimos la cantidad de milímetros que llueve todos los días en la época de verano durante 10 años, o las distintas temperaturas? Le había dado el ejemplo en la clase pasada en febrero durante 10 años. Si somos específicos y bien detallistas, ahí vamos a obtener seguramente todos datos distintos, porque los milímetros vamos a obtener 50, 49, 38, 25, 90, ¿sí? Las temperaturas vamos a obtener 24,4, 24,5, 28, 27. Entonces, si nosotros armamos esa tabla de frecuencias, ¿qué va a terminar siendo? Los valores de las variables van a ser todos los que midamos, y en la frecuencia va a ser todo 1. Entonces eso no tiene sentido. No muestra nada, ¿se entiende? No me está especificando nada. ¿Hasta ahí estoy siendo claro? ¿Se entiende lo que digo? ¿Sí? Sí, profe. Bien. Entonces, cuando tenemos ese conjunto de datos tan variable, tan grande, lo que utilizamos normalmente son los trabajos con intervalos, ¿sí? ¿Qué es esto de los intervalos? Bueno, agrupar en un mínimo y un máximo una cierta cantidad de valores, y los datos que ingresan dentro de ese intervalo, eso sí, los ponemos como frecuencia. Entonces, supongamos que el intervalo es entre 0 y 15, vamos a meter como frecuencia o la cantidad de veces que se repite ese valor, todas las veces que obtengamos valores del 0 al 15. ¿Sí? Y lo que aprendimos en la clase pasada es cómo armar esos intervalos. ¿Sí? ¿Te acordás o pudiste avanzar en algo? Leo ya me dijo que se le complicó un poco. ¿Vos, Martín, pudiste avanzar en algo con los ejercicios? Y hice muy poco porque me olvidé y no tuve tiempo, pero tengo el uno casi hecho. ¿Es una cuestión de tiempo, te olvidaste o no te salieron? No, sí, me salen, me salen. Bien. ¿Tenés ganas de mostrarnos lo que hiciste? ¿Puede ser? ¿Podemos verlo? Sí, güey. Ahí te habilité para que puedas compartir la pantalla. ¿Se ve? Sí. Sí, se ve. Contame un poquito qué hiciste. Bueno, lo primero, el límite superior y el límite inferior. Sí. A ver, vayamos al principio. Léeme el problema. Bueno, sean los siguientes datos de las edades de 40 empleados de una industria local realizaron una distribución de frecuencia de 6 intervalos. Bueno, ahí lo primero serían los 6 intervalos, que bueno, los puse acá yo. El valor de m. Perfecto. Habíamos dicho, Leo, para que te vayas ambientando, que el valor de m, no n, m, ¿sí? Es el número de intervalos. Este número Sí. normalmente puede ser con un mínimo normalmente de 5 y un máximo de 12. Eso es lo que se Disculpe, especifica. ¿no? Sí. ¿Los intervalos qué serían? Los intervalos son los distintos apartados o los distintos rangos con los cuales vos vas a agrupar. En vez de poner valores de la variable 1, 2, 3, 4, 5, lo que vas a poner Sí, son va. intervalos, como lo que están ahí en pizarra que te pintó, Ah, en pantalla que te bien. pintó Martín.
De 20, está, ya entendí. el 28 al 34 es un intervalo, el 34 al 40 Sí, es sí, el sí. otro, y así sucesivamente. Sí, sí, ¿Se sí, sí. entiende? Sí, Bien. sí, sí. Eso tiene que, nosotros tenemos que buscar una forma de hacerlos a esos intervalos, de armarlos, ¿sí? Ahora vamos a ver de qué se trata. Volviendo a lo de antes, M va a ser la cantidad de intervalos, un mínimo de 5, un máximo de 12. Nada impide que hagamos, menos es medio difícil, hasta 4. Ya 3 es muy poco. Claro. Y más de 12 también puede hacer si hay un número grande de datos, ¿sí? Pero entre 5 y 12 es un buen valor. Normalmente, los datos que nos dan los ejercicios, ya viene dado la cantidad de intervalos. De no ser así, nosotros podemos especificar o poner qué cantidad de intervalos queremos colocar en un determinado problema. ¿Se entiende? Sí. Dale, Martín, ¿qué seguiste haciendo después? Bueno, viendo las edades, marqué el límite superior y el límite inferior, la mayor y la menor ¿Mayor y la menor de qué? de la muestra. Claro. Hay un conjunto de datos, ¿sí? Y nosotros en ese conjunto de datos vamos a tener lo que se llama el límite superior, que va a ser el valor más Sí. alto, y el límite inferior, que va a ser el valor más chico, ¿sí? Sí. En esos 40 edades de los empleados que tenemos en pantalla, hay un límite inferior, o sea, una persona que tiene 29 años y hay otra que tiene 63. ¿Sí? Ujú. Eso es el LS y el LI que obtuvo Martín en ese caso. Sí. ¿Estamos claros hasta ahí? Yo, por ejemplo, cuando él hace la división de 34 dividido 6, Mm. que da 5,66, yo redondeé para arriba, ¿eso se redondea para abajo siempre? Siempre se redondea para arriba, como está en pantalla, para 6. Nunca, Ah, sí, no, yo nunca para hice abajo. cualquiera. Nunca para abajo. Ahí te voy a explicar por qué. No sé por qué. Sí, Buenas, Hola Guido, en ¿cómo vez de poner. estás? perdón. No pasa Hola, nada. Guido. En vez de poner 6, puse 7, por eso no me daba. Ujú, está bien, no hay problema. Siempre es, si vos tenés un número con decimales, es el número entero que le sigue más grande. Sí, sí, sí. Ujú, bien. Seguí, Martín, vamos paso por paso. Entonces, obtuvimos los datos del límite superior y el inferior, 29 y 63. ¿Sí? A continuación, ¿qué sacamos? Bueno, y con los límites sacamos el recorrido, que El es recorrido. la ¿Cómo se cantidad calcula? restando el límite superior menos el límite inferior. Perfecto. Ese es el recorrido original. Restamos el límite superior, 63 en este caso, menos 29, que es el límite inferior, y eso nos da 34. ¿Sí? Bien. ¿Qué hacemos después? Bueno, con el recorrido y con los intervalos, con la cantidad de intervalos, sacamos el tamaño de los intervalos, sería. No, Sí, que no, el tamaño de los intervalos es correcto lo que estás diciendo. La terminología estadística es la amplitud. ¿Sí? es amplitud. Amplitud es el valor de C, o C sub I, o C sub J, como le querramos llamar. Y eso es justamente lo que vos dijiste, Martín. Es qué tan ancho, ¿sí? O qué tamaño tiene el intervalo. ¿Cómo se hace eso? Dividimos el recorrido dividido la cantidad de intervalos. ¿Sí? 34 dividido 6. 5,66 te da el resultado. Siempre que una amplitud dé con números decimales, lo que vamos a hacer es pasarla a la amplitud al número entero inmediato superior. Así nos hubiese dado 5,05 o 5,9, de cualquier forma lo pasamos a 6. ¿Quedó claro eso? Bien. ¿Sí? Sí. Bien. ¿Qué hacemos después? Bueno, y con la amplitud y la cantidad de intervalos sacamos el recorrido, la R', El recorrido primo. ¿Sí? eso. ¿Qué es esto? Como nosotros hemos agrandado la amplitud, ¿sí? Porque la llevamos de 5,66, que era el original, a 6, ahora vamos a tener un nuevo recorrido, que lo vamos a sacar de calcular esa amplitud calculada nueva, que es 6, por el número de intervalos que ya lo teníamos fijo, que también es 6. Eso, 6 por 6, nos da 36. Ahora vamos a ver para qué nos sirve ese recorrido primo. ¿Sí?
¿Hasta acá vamos bien? ¿Alguna duda, alguna pregunta? No, bien. No. Ese 36 que hemos obtenido es el recorrido primo. Luego vamos a hacer la diferencia entre el recorrido primo obtenido, 36, y el recorrido original, que es 34. Eso nos va a dar como resultado 2. ¿Sí? ¿Para qué nos sirve ese 2? Ese 2 nos está diciendo que nosotros hemos agrandado todo el recorrido al agrandar la amplitud en 2 unidades. Y que para armar los intervalos debemos distribuirla de alguna forma. ¿Distribuirla dónde? Obviamente sobre los límites. Si el límite superior era 63, a esos dos lo tenemos que agrandar de alguna forma. ¿Por qué? Porque si lo hacemos más chico, el dato 63, que está dentro del conjunto de los 40, nos quedaría afuera del muestreo. En cambio, el límite inferior lo tenemos que hacer más bajo. ¿Para qué? Para que el valor 29, que el número 29 también es un dato del ejercicio, nos quede dentro del estudio. Ustedes me dirán, pero ¿podría haber, por ejemplo, agrandado en 2 unidades al límite superior y no haber tocado el límite inferior? Sí, hubiese sido correcto. En vez de decir 64 y 28, los nuevos límites, yo hubiese puesto, por ejemplo, 65 y 29. Y los datos hubiesen sido los mismos. ¿Sí? No los mismos, sino el muestreo también hubiese sido válido. ¿Se entiende? No les iban a dar los mismos datos adentro de los intervalos, pero el muestreo también hubiese sido válido. Una cosa que no mencionamos y que hablamos el otro día con Martín es que si un dato coincide con el límite superior del intervalo, es decir, como tenemos datos, límite superior 63 y límite inferior 29, que son de toda la muestra de los 40 datos, después nosotros tenemos lo que se denomina el límite inferior y el límite superior del intervalo únicamente. El límite inferior es el más chico, 28, y el límite superior es el más grande, 34. ¿Sí? Entonces, nosotros una vez que encontramos o definimos el límite inferior, restando menos 1, obtuvimos el 28, lo que hacemos es, a partir de la amplitud calculada, ir armando los intervalos. Si el límite inferior es 28 y la amplitud es 6, el intervalo quedará conformado por 28 y 34. Y a medida que vamos avanzando, nos va dando, ¿sí?, los distintos intervalos. 34-40, 40-46, 46-52, 52-58, 58-64. O casualidad, el trabajo está bien hecho. ¿Por qué? Porque el último límite superior del último intervalo coincide con el nuevo límite superior que habíamos calculado anteriormente. Chicos, el 64 y el 28 no son datos de la muestra. Los datos son estos, no cambian. 64 y 28 para lo que sirven es para armar justamente los intervalos. ¿Más o menos queda claro? Sí. ¿Sí? Profe, yo lo hice y como primer límite inferior arranqué con 29 ¿29 hasta cuándo? hasta 35. Es correcto. ¿Sí? ¿Está bien? Sí, está Ah. bien. El El 35 no entra, es hasta el 34 y sucesivamente. El que siguió te quedó 35-41 y así Claro, sucesivamente que hasta ahí llegar. sí, que hasta ahí llegar sí cuentan los obreros con la edad la edad de 35. claro, la edad de 35 años. Correcto. Y el Está último bien. te tiene que haber quedado 59-65. 59-65, sí. Exacto. Bueno. Fíjate, Guido, que ahí tus datos van a ser distintos. Las frecuencias que van a ver en el primer intervalo seguramente van a ser distintas a las que va a calcular Martín, que Martín todavía no las calculó. ¿Sí? Ah, bien, bien. Entonces, una vez que nosotros obtenemos, la parte más difícil de este tipo de ejercicio es armar justamente esto. Después, el resto de las columnas son todas iguales. Acá tenemos los n sub i, ¿qué va a representar el n sub i? La cantidad de datos de estos 40 que están metidos entre 28 y 34.
Y como bien dijeron, si obtenemos un 34, en vez de ponerlo en este grupo, va a pasar al inmediato superior. ¿Sí? Ahora bien, ¿qué pasa si un dato que obtenemos dentro de todos estos nos da 64, en este ejemplo? ¿Qué pasa con ese dato? ¿Dónde cae? Y en ese intervalo, porque no hay En, otro. en el último, porque por más que dijimos que si un dato coincide con el límite superior del intervalo pasa al siguiente, en el último Ah, intervalo no tiene dónde ir. Entonces queda en claro. ese último. No es que no lo ponemos, ojo, ¿eh? El resultado acá, ¿sí? De la sumatoria de todo esto me tiene que dar 40. Yo todos los datos los tengo que meter acá adentro. ¿Se entiende? Sí, sí. Si el último dato nos coincide con el límite superior del último intervalo, ese sí entra dentro del último intervalo. Es el único caso. ¿Sí? Bien. Entonces, ¿qué nos faltaría hacer acá? Bueno, tenemos que encontrar cuántos valores hay entre 28 y 34. ¿Quién se anima ahí? ¿Es la frecuencia absoluta? ¿Se llama eso? N sub i es la frecuencia absoluta, exactamente. N sub I. Bien. N sub i, exactamente. Y relativo, frecuencia absoluta acumulada. Frecuencia relativa, frecuencia absoluta acumulada, frecuencia relativa acumulada. Ah, ese no lo hice. Bueno, esperen un cachito. La única columna que se le agrega antes de empezar con las frecuencias absolutas es la que denominamos y sub j o y sub i. Y este valor se denomina marca de clase. Marca de clase es una representación del intervalo. Y siempre es el valor del medio. Si nuestro intervalo es 28-34, la marca de clase va a ser 31. Si nuestro intervalo es 34-40, la marca de clase va a ser 37. Es un valor, primero que sirve para representarlo al intervalo, es como si tuviésemos un valor de una sola variable, ¿se acuerdan cuando hacíamos la tabla anterior? ¿Sí? Por ahora, para lo único que va a servir es para identificarlo. Ya vamos a ver en las unidades que siguen que a esta marca de clase después la vamos a utilizar para calcular medias, modas, medianas, etcétera, etcétera. ¿Sí? ¿Cómo se pone? Siempre cuando trabajamos con intervalo, la columna que sigue es la marca de clase. Y la marca de clase es el valor del medio del intervalo. ¿Quedó claro eso? Sí. Bien. ¿Dudas? ¿Preguntas? Yo tenía una duda con el siguiente, con el Dale. 3, pero si quiere, no sé si vamos a completar este ejercicio antes. No, ahora yo los dejo 5 o 10 minutos para que ustedes los hagan y nos volvemos a encontrar en un ratito para verlo. Pero para que los hagan ustedes solos, no los hacemos en conjunto acá. Ah, bueno, dale. Lo continuamos entonces. ¿Hay Eh, alguna función en Excel para agrupar los números, profe? ¿Para agrupar en qué sentido? Y por ejemplo, del 28 al 34, que me diga la cantidad de números que hay. Sí, pero son funciones más complejas. Lo que sí podés Ah, hacer es poner los números en columnas y empezar a y ordenar alfabéticamente. ordenarlos de mayor a menor o de menor a mayor. Eso es más Claro, rápido, ¿sí? Con lo otro ya sí. tenemos que generar una serie de macros, que es una herramienta bastante más avanzada Bien. para Excel, ¿sí? Bueno, bueno, bueno. Entonces, son -5 a las... Más tardar 8:05 nos volvemos a conectar con este ejercicio resuelto, ¿sí? Por Bueno, cada uno de ustedes. No. Por favor, dale. trabajen cada uno y nos volvemos a conectar en un ratito. Bueno, dale. No nos desconectamos nunca, o sea, sigan trabajando y yo les... O sea, queden con los micrófonos abiertos, así yo les aviso. Bueno, dale. Vale.
Bueno, ¿alguno se anima a compartir pantalla? Yo todavía no terminé. Martín, Guido. Estoy. Bueno, esperamos un ratito más entonces. Perdón, me he levantado, ¿ya arrancaron? Guido, no, consulté si alguien se animaba a mostrar en pantalla lo que había hecho. ¿Terminaste vos? Sí, Dale, ¿querés ponerlo en pantalla? dale. ¿Eh? Perfecto, Guido, contá un poquito, ¿qué hiciste? Bueno, yo lo hice el lunes pasado, lo hice. Bueno, acá como yo me uní recién, ¿no? Pero primero buscábamos el rango, o sea, la diferencia entre la edad mínima y la edad máxima puede ser. El rango mínimo y máximo, en ese sentido. Sí, recorrido, Claro, sí. hacemos el recorrido, sí, el rango. Eh, luego el intervalo. ¿Dónde tenés hecho ese cálculo del recorrido, de la amplitud y todo eso? ¿Cómo llegaste a esos 29,35 que tenés ahí como intervalo? Haciendo. Yo lo hice. Todo anotado acá al lado. Ujú. Eh, Bueno, eso en los ejercicios, digamos, hice para un la examen o regla. práctica, digamos. Puede ser, profe, Sí, puede ser que hacemos la regla de Sturges. Yo porque estuve investigando un poco más sí, puede ser. para sacar el intervalo. Sí. Eh, es 1 más 3, 1 más 3, 322 por la cantidad de datos. Me dio 6,32, lo redondeé a 6. No, Esos fueron los intervalos no. que me dieron. No está mal lo que hiciste, pero no es lo que hemos aprendido nosotros. Es Bien. una forma distinta de hacerlo. No está mal, ojo, ojo con lo que te digo, no está mal. Denme un segundo, chicos. Sí, porque como que después, obviamente, una vez que lo hice yo, porque lo hice la semana pasada o la anterior, no me acuerdo muy bien. Pero bueno, claro, no lo había logrado entender de la forma en que lo explicó usted. Entonces agarré y bueno, me puse a investigar un poco y encontré eso. El 29 al 35, ¿cómo llegué ahí? ¿Cómo es que fue? Aguántenme un segundo, chicos, ¿no? Un segundo. Disculpen. Repetime lo último, Guido, que no te alcancé a escuchar. Sí. Para sacar del 29 al 35 es vendría a ser el intervalo. Sí. Entonces,
como la edad, la primera, a ver, ¿dónde está? Acá, práctico. La primera edad arrancaba desde 29, Sí, entonces desde 29 le Sí. sumaba 6, que fue El cálculo del intervalo que vos hiciste con la regla. Bien, exactamente. te repito, Guido, está perfecto, está bárbaro, es otra metodología, me gusta que utilicen otras herramientas, que investiguen. No es exactamente la que aprendimos en clase. Me gustaría que en un arranque probemos a hacerlas con las herramientas que vimos en clase. De cualquier manera no lo dejamos de lado. La regla nosotros no la vemos, nosotros vemos un solo método de armar intervalos, ¿sí? Porque como vos encontraste esa, hay muchísimos más métodos para armar los intervalos. Nosotros, el más Seguro. básico que incluye el espacio curricular de esta materia es el que yo le enseñé, ¿sí? El de la regla que Bien. vos implementaste, te digo, está bien. Inclusive para armar el intervalo utiliza herramientas un poquito más específicas y podemos acoplarlo y utilizarlo los dos. Pero yo digo, en esta primera etapa, en la cual estamos recién metiéndonos en este ejercicio con intervalo, me gustaría que utilicemos las herramientas que hemos ido aprendiendo en la clase anterior, ¿sí? Que es calcular el recorrido, primero que nada, luego sabiendo que son 6 intervalos, calculamos la amplitud, ¿sí? Que en esta te dio la casualidad, no es que la casualidad, no te va a dar una diferencia muy grande entre un método y el otro, ¿sí? Te va a ir tirando que la Bien. amplitud es 6 por la cantidad de datos que hay, la cantidad de intervalos que tenés. ¿Se entiende lo que digo? Por eso, si te Sí, fijas, a Martín le dio de 28 a 34 y a vos te termina dando de 29 a 35. ¿Se entiende? bien, sí. ¿Sí? Entonces, son dos partes. La primera es armar los intervalos, ¿sí? Tratemos, en la medida de lo posible, de armar los intervalos con la metodología que hemos aprendido, en todos los ejercicios, ¿sí? Y luego Bien. es armar toda la otra parte de la tabla. Ahí a vos, en la tabla, te estaría faltando la parte de frecuencia relativa acumulada, ¿sí? Porque llegás hasta la frecuencia absoluta acumulada, ¿está? Claro, me falta Te falta acumular las h sub i, que sería h sub i mayúscula. subir mayúsculas, ¿verdad? Acá. ¿Bien? Exactamente. Entonces, Muy bien. en primera instancia, yo necesito que hagan todos los ejercicios con las herramientas que yo les expliqué, ¿sí? Después, le podemos anexar herramientas, como en este caso que hiciste vos, Guido, que fuiste investigando, ningún tipo de problema. Los agregamos y los comparamos de paso, a ver qué resultado nos dio con una herramienta y qué resultados nos dio con otra. ¿Está? Bien. Entonces, Martín y Leo, que yo seguramente los voy a estar viendo el miércoles en clase, en presencial, vemos si pueden resolver todos los ejercicios que quedaron pendientes para el miércoles, bárbaro. Y si no, vemos algunos y los otros los intentamos resolver ahí en clase. Y con vos, Guido, lo que puedas ir entregándome de acá al ¿Eh? lunes que viene, bienvenido. ¿Está? Bien. ¿Alguna Perdón, pregunta? estaba muteado. No, dale, Estaba decime. muteado. Dale. Sobre el práctico este. Siempre sobre el práctico, sobre los ejercicios que no pudieron hacer anteriormente. ¿Sí? Ok, ok, ¿Queda- ok. ¿Quedamos de acuerdo? Martín, Leo, ¿alguna duda? No, no. Yo por Bien. error acabo de cerrar el libro de Excel que tenía todo hecho y borré todo. Así te va a Ojo. hacer todo bueno. Bien. Bueno, bueno, hay cosas Pero peores. bueno, sí, Tranquilo. está. Bien. Listo, hacemos así entonces. Nos vemos el miércoles con lo que puedan ir a clase y si no, Guido, me vas entregando en la semana. Ok, Dale, profe. dale, perfecto. Hasta la, Perfecto. Estamos, nos hasta la vemos. próxima. Chau, chau. Nos vemos. Chau, Gracias. chau. Gracias. Chau. Vamos.